Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Ahora es la ONU la que deja en evidencia los vejámenes a los que el régimen chavista mantiene sometido al pueblo venezolano. El Estado de Derecho y varias instituciones esenciales del país han sido erosionadas. Y el uso excesivo y letal de la fuerza se ha usado contra manifestantes y también en operaciones de seguridad por las FAES, las Fuerzas Especiales. El revelador informe fue presentado hoy por la alta comisionada Michelle Bachelet y retrata la grave situación de derechos humanos en Venezuela. El informe claro de la ONU que, de nuevo, para todos los a nivel internacional que utilizaban eufemismos y hablaban del gobierno de Maduro, yo creo que hay que revisarlo, ¿no? Yo creo que ya no podemos hablar de una, sino claramente de una dictadura que no fue electa en 2018, que viola derechos humanos y que persigue en todo momento, que tortura, que asesina, que utiliza el territorio venezolano para hacerlo a grupos irregulares. El régimen chavista rechazó el contenido del documento y lo calificó de parcializado y alejado de la realidad. El contenido de este informe, dominado por una visión selectiva y parcializada, un escrito carente de rigor científico, con graves errores metodológicos y que parece un calco de informes anteriores. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Santiago Cantón, y el coordinador general del Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, analizan la importancia de este informe, las diferencias que marca con respecto a los que en el pasado han sido emitidos y debaten sobre si generará efectos reales que permitan la protección de los millones de venezolanos que son víctimas de esta lamentable situación. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, como una crisis que está arrasando con todo, esta fue la frase que ha escogido la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, para resumir el contenido del informe que presentó hoy y que tras su visita a Venezuela documenta la desastrosa situación de derechos humanos que ha sufrido este país entre enero del año 2018 y mayo del 2019. La noticia, este documento denuncia la militarización de las instituciones del Estado durante la última década y la responsabilidad que han tenido las fuerzas de seguridad chavistas en el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones. De enero a mayo de este año han sido asesinadas 66 personas en medio de las protestas. 52 de estas muertes son atribuibles a militares, policías y a grupos civiles armados como los denominados colectivos que responden a órdenes del régimen. El punto clave de esa noticia, el aumento en las ejecuciones extrajudiciales. En el 2018, el gobierno venezolano registró muertes por un número aproximado de 5.200 personas, supuestamente por resistencia a la autoridad. En solo los primeros 5 meses de este año, la cifra ya llegó a 1.569 muertes. Un total de 793 personas están privadas de manera arbitraria de su libertad. El informe también concluye que quienes sufren estas vulneraciones a los derechos humanos no tienen acceso a la justicia. El punto clave de esta noticia. Este informe es reiterativo e incluso para muchos es redundante en denunciar una situación que ya es conocida por el mundo entero, pero no por ello deja de ser importante. La alta comisionada Michelle Bachelet instó al gobierno venezolano a adoptar de manera inmediata medidas específicas para detener y remediar estas violaciones. Algunos consideran ingenua esta petición, asegurando que el régimen que es responsable de estos vejámenes jamás se va a investigar a sí mismo. El documento, que analizaremos hoy aquí en el programa La Noche, ahora será presentado ante el Pleno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que tiene la facultad de presentar y emitir un informe ante la Corte Penal Internacional. Si la situación no mejora en Venezuela, continuará el éxodo sin precedentes de migrantes y refugiados. Pero además, continuarán empeorando las condiciones de vida de quienes permanecen dentro del territorio venezolano.
Esta es una de las principales advertencias del tan esperado informe publicado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. El informe tiene como base la información recopilada por la misión que envió Bachelet a Venezuela del 11 al 22 de marzo pasado, así como en las 9 visitas de entrevistas que hizo la misma oficina a migrantes venezolanos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México y Perú. El documento, que sale a la luz 14 días después de que la alta comisionada personalmente visitara Caracas durante 3 días, reconoce las graves violaciones a los derechos humanos. La fuerza excesiva y letal se ha usado repetidamente contra los manifestantes. Mi oficina también ha documentado el uso excesivo de la fuerza en el contexto de las operaciones de seguridad por parte de las fuerzas de acción especial, con múltiples asesinatos principalmente de hombres jóvenes. Muchos podrían constituir asesinatos extrajudiciales y deberían ser totalmente investigados con la rendición de cuentas de los perpetradores y garantías de no repetición. Cortando de tajo cualquier conspiración que venga. Sobre las ejecuciones extrajudiciales bajo el régimen de Maduro, el informe recomienda disolver las denominadas Fuerzas de Acciones Especiales FAES. Las personas entrevistadas se refirieron de manera constante a las FAES como un escuadrón de la muerte o un grupo de exterminio. Según informes de ONGs, las FAES son responsables de centenares de muertes violentas. El reporte revela que mientras el gobierno madurista registró en el año 2018 5.287 muertes violentas por supuesta resistencia a la autoridad, la ONG Observatorio Venezolano de Violencia notificó al menos 7.523 muertes en esa categoría. Y que mientras la cifra oficial del chavismo asegura que del 1 de enero al 19 de mayo de 2019 hubo 1.569 casos, el observatorio documentó 2.124 muertes violentas. Según la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, muchas de esas muertes pueden constituir ejecuciones extrajudiciales. La oficina de Michelle Bachelet registró 66 muertes durante protestas contra Maduro entre enero y mayo de este año, de las cuales 52 son atribuibles a las fuerzas de seguridad del régimen o a los denominados colectivos chavistas. El régimen de Maduro, en respuesta, dijo que el informe tiene una visión distorsionada de Venezuela. Ustedes también pueden participar en ese programa a la noche a través de las cuentas de Twitter, opinando con la etiqueta #InformeBachelet, con el hashtag #InformeBachelet, y respondiendo a la siguiente pregunta: ante este desolador panorama que sufren los venezolanos y que ha sido denunciado infinidad de veces, pero que esta vez, en esta ocasión, es puesto en evidencia por la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ¿quién y cómo puede rescatar y proteger al pueblo venezolano? Esa es la pregunta que les planteamos el día de hoy. Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Voy a saludar a nuestros panelistas. Vamos inmediatamente a Buenos Aires, Argentina. Allí me acompaña Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos de Buenos Aires y exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenido a la noche. Pues muchas gracias por la invitación. En Barquisimeto, en Venezuela, está Rafael Uzcategui, coordinador general de la organización PROVEA, Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos. Esta organización entregó pruebas que fueron muy importantes para este informe que presentó el día de hoy la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Bienvenido al programa La Noche, Rafael. Gracias por el contacto y saludos a tu audiencia hasta ahora. Rafael, comienzo con usted en Venezuela. Muchos televidentes hasta ahora se preguntan si ha habido tantos diagnósticos sobre la situación de derechos humanos que enfrenta Venezuela, si ha habido tantas denuncias, ¿cuál es la importancia que tiene que en este momento sea este informe, el de la alta representante para los derechos humanos, el que ponga el dedo en la llaga nuevamente y documente todos los vejámenes y las violaciones a los derechos humanos que sufre el pueblo venezolano? Sí, este es el tercer informe realizado de manera especial por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Cuando uno compara esta última investigación con las dos anteriores, uno se da cuenta que hay mayor contundencia, mayor detalle gracias a todo el trabajo de recopilación de información que han realizado los oficiales y el equipo técnico de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Así que aquí es importante porque
se han establecido varias cosas que en lenguaje de derechos humanos son claves. Una, que las violaciones de derechos humanos son sistemáticas. Ya esto aparecía en el segundo informe del año pasado y vuelve a aparecer en esta oportunidad. Esto quiere decir que hay una política de Estado que permite, que obliga, que da directrices a los funcionarios para que actúen de esa manera con respecto a todas las situaciones. Pero también el segundo elemento que queremos resaltar es que no solamente se dice que las violaciones de derechos humanos son sistemáticas, sino que también la ausencia de justicia, la impunidad, también es la norma, es sistemática para todos los casos, con los cuales ya se está diciendo que los organismos nacionales, las instituciones venezolanas no son capaces por sí mismas para poder atender las diferentes denuncias, investigar a los responsables y por supuesto sancionarlos para que no se vuelvan a repetir estos hechos. Así que los organismos internacionales en materia de derechos humanos tienen que agotar los buenos oficios y de manera progresiva van a ir activando otros mecanismos, y yo creo que aquí lo importante para finalizar es que este tercer informe está redactado en clave de la Corte Penal Internacional. Esto va a ser un elemento muy importante para el examen preliminar que actualmente está siendo sometido a nuestro país en esa instancia. Santiago Cantón en Buenos Aires, Argentina. Este informe es importante porque en un país donde casi no existe información clara y concisa sobre la violación de los derechos humanos, y digo que no existe porque básicamente las ONGs que se encargan de ese trabajo lo tienen que hacer en medio de unas condiciones muy difíciles. Una de ellas es Provea, otra es el Foro Penal. En este momento este informe no solamente contrasta los informes de esas ONG, sino que también recibe información del gobierno nacional, del gobierno chavista, del régimen chavista. En ese contexto, Santiago, para usted, ¿cuál es la importancia, cuál es la diferencia que va a marcar este informe con respecto a los diagnósticos pasados que se han hecho de la situación de derechos humanos en Venezuela? En primer lugar, comparto mucho lo que ya dijo Rafael. Ahora, si uno se pone a ver, por lo menos del año mínimo, inclusive de antes, pero mínimamente del año 2009, el sistema internacional, en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha planteado la grave situación que está viviendo en Venezuela. Hay aproximadamente 2 o 3 informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay 3 informes, como dijo Rafael, de las Naciones Unidas, hay 3 informes del secretario general de la OEA, del actual, de Luis Almagro, hay 2 informes de Human Rights Watch y posiblemente 2 también de Amnistía Internacional. O sea, la comunidad internacional ha actuado durante los últimos 10 años y se sabe que hay hoy en día graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela, gravísimas y que tienen que ser atendidas inmediatamente. Esto se sabe desde hace mucho y lamentablemente la comunidad internacional se demoró en actuar, pero hoy en día indudablemente está actuando. Y ese es el valor que tiene este último informe. Recoge mucho del último informe del secretario general de la OEA, que hizo un panel de expertos internacionales del que tuve el honor de compartir, en cuanto a lo que se necesita para la Corte Penal Internacional. Y eso es, a mi juicio, la gran diferencia. Sumado a lo que planteó la OEA con ese informe que se hizo hace aproximadamente un año atrás y se presentó ante la Corte Penal Internacional, este informe recoge mucho de lo que planteó la OEA y lo va a presentar a las Naciones Unidas, o debería presentarlo a la Corte Penal Internacional lo antes posible. Y yo creo que ahí es donde está la gran diferencia. Y lo otro que es importante plantear es que el próximo paso por parte de las Naciones Unidas y por parte de la Oficina de la Alta Comisionada, que es un trabajo extraordinario en este informe, hay que convocar una comisión internacional independiente para investigar más el detalle de las violaciones en Venezuela. Lo ha hecho en otros países, las Naciones Unidas. Es hora de que lo haga en Venezuela, más allá de lo que ha hecho la Alta Comisionada. Y quiero terminar con algo que es fundamental y que Rafael lo comprende perfectamente, y la sociedad civil en general venezolana lo comprende perfectamente, el enorme valor de este informe. Y yo creo que eso fue algo que también representa un cambio fundamental en la forma en que lo había planteado las Naciones Unidas con anterioridad, es haber entrevistado a prácticamente 600 víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Aquí nuevamente vemos la importancia de la voz de las víctimas y de la sociedad civil en el funcionamiento de la sociedad internacional, y eso creo que es algo que rescata muy bien este informe.
En Venezuela, las instituciones como la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo no investigan las violaciones a los derechos humanos y contribuyen a la impunidad. Esa es una de las principales conclusiones del informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Esa conclusión, que tiene que ver con las detenciones arbitrarias y los tratos inhumanos que se le dan a los denominados presos políticos en prisiones al servicio de Nicolás Maduro. Para tramitar mis exámenes médicos. La oficina de la alta comisionada señala directamente a los servicios de inteligencia como los principales torturadores. Indica que las detenciones arbitrarias se convirtieron en un instrumento para intimidar y reprimir a la oposición y a cualquier expresión de disensión. La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, logró documentar 135 casos detallados sobre detenciones arbitrarias cometidas entre el año 2014 y el año 2019. Y quiero que ustedes vean a continuación a los vejámenes que, según Michelle Bachelet, eran sometidas muchas de estas personas en centros de detención al servicio de Nicolás Maduro. En la mayoría de estos casos, se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas. Durante la presentación del informe, Michelle Bachelet se refirió al caso del capitán Rafael Acosta Arévalo, quien murió el pasado 28 de junio luego de haber sido torturado en un centro de detención del régimen venezolano. La muerte bajo custodia hace 6 días de Rafael Acosta Arévalo, un capitán de la Marina retirado, supuestamente después de la tortura, es profundamente lamentable. Sé que se inició una investigación y se arrestó a 2 oficiales militares de contrainteligencia. Sin embargo, existe un patrón de informes de tortura en Venezuela en el contexto de detenciones arbitrarias. Acosta Arévalo, de 39 años, había sido detenido el pasado 21 de junio, acusado por el régimen venezolano de conspirar para asesinar a Nicolás Maduro. Este miércoles se filtró la autopsia del cuerpo del capitán, que confirmó que su deceso se produjo por los fuertes golpes y las descargas eléctricas que recibió. Señor Uzcategui y señor Santiago Cantón, quiero que hablemos pues, a propósito de este informe que nos ha presentado nuestro periodista Oscar Ramírez, de ese diagnóstico que hace la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet. Señor Rafael Uzcategui, hay quienes aseguran que el diagnóstico es bastante bueno, pero que el informe tiene un vacío gigantesco, y es que no establece por lo menos la responsabilidad que tiene el régimen de Nicolás Maduro en esa situación que describe el documento. ¿Usted qué opinión tiene sobre esa crítica en particular que le han hecho a este documento? Sí, bueno, nosotros valoramos de manera muy positiva este tercer informe. Creo que recoge una amplia gama de violaciones de derechos humanos, no solamente en materia de derechos sociales, con la crisis humanitaria o la emergencia humanitaria compleja, sino también los retrocesos y graves violaciones a los derechos civiles y políticos. En este sentido, este es un trabajo de documentación que tiene que profundizar, sí, en este sentido coincido con lo planteado con mi amigo Santiago Cantón acerca de la necesidad de conformar una comisión de investigación que pueda profundizar, que pueda aclarar qué fue lo que sucedió en cada uno de los casos y además también establecer responsabilidades. Ya este tipo de mecanismo, es decir, una comisión de investigación que sería conformada por expertos independientes de Naciones Unidas, ya para otras situaciones tan graves como la venezolana en otros países, y ha sido un insumo muy importante para la evaluación dentro de instancias como la Corte Penal Internacional. Así que el segundo paso que nosotros ya estamos promoviendo, además de este trabajo de documentación, la presencia de 2 oficiales ahora de manera permanente del alto comisionado en Venezuela para poder continuar recibiendo testimonios de las diferentes víctimas y poder incidir para intentar prevenir y detener algunas situaciones, tiene que ser esta comisión de investigación que pueda profundizar, que pueda aclarar qué fue lo que sucedió y, por supuesto, establecer las diferentes responsabilidades de los autores materiales e intelectuales. Santiago Cantón, en Buenos Aires, Argentina. ¿Usted qué opinión tiene? Nuestro equipo periodístico hizo el siguiente ejercicio. Buscamos la palabra Nicolás Maduro en todo el documento y, Santiago, esa palabra aparece solamente una vez, pero al mismo tiempo hay un diagnóstico muy acertado de la grave, desastrosa, lamentable situación de derechos humanos que vive Venezuela.
¿Tiene este vacío el informe? Es fuerte en el diagnóstico, pero omite establecer o por lo menos mencionar esa gran responsabilidad que tiene Nicolás Maduro y todo su régimen en esta situación. A ver, luego de leer el informe, reconozco que no figura el nombre, pero no queda ninguna duda a nadie de que el responsable de lo que está pasando en Venezuela es Nicolás Maduro, más un montón de gente que está alrededor de Nicolás Maduro. Y eso queda claro, no es una sola persona responsable, sino que es un equipo de personas que incluye al ejército, que incluye a las fuerzas especiales, que incluye a la policía, que incluye al presidente, vicepresidente y varios de los funcionarios del gabinete. Y todos esos son indudablemente responsables. Ahora bien, la obligación en el mundo internacional de encontrar responsabilidad penal por estas graves violaciones a los derechos humanos es por parte de la Corte Penal Internacional. Y ese es conjuntamente con la Comisión de Investigación, que ahora me voy a referir un poco a eso, el otro paso importante que tiene que dar la comunidad internacional ahora, y en especial las Naciones Unidas, es impulsar que se le dé trámite a varias de las denuncias que se han presentado ante la Corte Penal Internacional. El tiempo está pasando, la Corte no puede seguir esperando más tiempo, la procuradora de la Corte, la fiscal de la Corte debe abrir ese caso inmediatamente, porque ese es el único camino que queda para miles de víctimas para que no haya más impunidad. Y el segundo aspecto es el de la Comisión de Investigación. Yo tuve el honor de participar en una comisión de investigación en relación a otro país muy recientemente, y lo que plantea Rafael de profundizar un poco más es precisamente eso lo que hacen estas comisiones. En el caso de la que yo estuve duró aproximadamente 8 meses y se investigan los casos de manera individual. De los miles de casos se investigan de manera individual con personas en el terreno preferentemente, y se buscan responsabilidades. Se hizo ese informe y eso luego se puede plantear ante la Corte Penal Internacional para que se avance en la causa contra Nicolás Maduro y la banda de delincuentes que acompaña al dictador. Pues Santiago, hace pocos minutos precisamente tuvimos la oportunidad de conversar en la ciudad de Lima, en la capital peruana, con el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo. Él celebró el informe que ha sido entregado por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y también pues se ha referido a propósito de las declaraciones que entregó el presidente de Colombia, Iván Duque, el día de hoy, en las que aseguró que con este documento que estamos analizando hoy aquí en el programa La Noche, la CPI cuenta con unas pruebas y unas evidencias contundentes que podrían ser un gran instrumento para que la Corte Penal Internacional abra un juicio contra Nicolás Maduro. Escuchen ustedes las declaraciones que nos entregó el canciller colombiano. El informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos da cuenta de las gravísimas violaciones, de los gravísimos delitos, de los gravísimos crímenes que ha cometido el dictador Maduro, y eso reafirma, reconfirma las razones que ha tenido el presidente Duque, primero como senador y en segundo lugar como jefe del Estado, en compañía de otros jefes de Estado que denunciaron ante la Corte Penal Internacional la comisión de esos gravísimos delitos. Eso lo que indica es que la comunidad democrática internacional tiene que seguir actuando con más fuerza, tiene que seguir actuando con más decisión, tiene que seguir actuando con más fortaleza mediante medios políticos y diplomáticos para lograr que al fin, más temprano que tarde, el hermano pueblo de Venezuela pueda vivir otra vez en democracia y libertad. Este informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos sobre graves crímenes de las fuerzas de seguridad del Estado contra el pueblo venezolano ratifica esta denuncia de la cual nos hablaba el canciller colombiano y que fue presentada el año pasado por un panel de expertos independientes de la OEA ante la Corte Penal Internacional. El Alto Tribunal de La Haya allí también han llegado denuncias de un grupo de 6 países, de más de un centenar de congresistas latinoamericanos y de la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, quien incluso pidió una orden de captura internacional contra Nicolás Maduro. Las denuncias que presentó la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, aunque alarmantes, no son propiamente nuevas.
La Comisión de Ejecuciones Extrajudiciales, las torturas sistemáticas, las detenciones arbitrarias y la brutal represión por parte del régimen de Maduro eran crímenes que ya habían sido denunciados por presidentes, congresistas y expertos de la Organización de Estados Americanos. En mayo del año pasado, la OEA envió a la Corte Penal Internacional un informe de un grupo de expertos que apuntaba a la comisión de delitos de lesa humanidad y consideraba a Nicolás Maduro como uno de los autores intelectuales de la represión. La denuncia contenía los resultados de la investigación de 3 expertos sobre los ataques a la población venezolana desde el año 2014 y logró identificar en estas agresiones ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil como parte de lo que calificó como una política de Estado. Es una constante, es una práctica sistémica en la que hemos estado observando la muerte de 100 manifestantes, la tortura de centenares, centenares también han sido sometidos a la justicia militar. Pero fue 4 meses después cuando un grupo de 6 países, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, pidieron formalmente a la Corte Penal Internacional que se investiguen las denuncias de abusos del régimen venezolano a los derechos humanos a partir del 12 de febrero del 2014. Me siento orgulloso como presidente de haber firmado con otros 6 líderes una denuncia contra el dictador de Venezuela ante la Corte Penal Internacional. No por política, sino porque es moralmente necesario. En el Alto Tribunal de La Haya ya reposan además la denuncia que presentaron un centenar de congresistas colombianos y chilenos en julio de 2017 por crímenes de lesa humanidad. Y también otro informe que entregó la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, quien a finales del 2017 solicitó a la CPI una orden de captura internacional contra Nicolás Maduro Moros. Y le hemos aportado un conjunto de evidencias que comprometen a altos funcionarios del gobierno. Recientemente Luis Almagro solicitó a Bachelet que todo aquello que encontrara en Venezuela lo denunciara también ante la Corte Penal Internacional y no solo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Comienzo con Santiago Cantón. Este bloque desde Buenos Aires, Argentina, nos acompaña como secretario de Derechos Humanos de Buenos Aires. Lo hemos invitado porque también jugó un papel protagónico cuando él fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y ese papel protagónico lo jugó porque también denunció de manera amplia estas violaciones a los derechos humanos que se cometen en Venezuela. Señor Santiago Cantón, ¿qué efectos inmediatos cree usted que va a tener este informe en lo que tiene que ver con la Corte Penal Internacional? ¿Usted cree que, tal y como lo asegura el presidente de Colombia, Iván Duque, esto servirá como evidencia para que realmente se abra una investigación por parte de la Corte Penal Internacional en contra de Nicolás Maduro? Sí, a ver, primero, con posterioridad, digamos, a mi trabajo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tuve el honor de formar parte del panel de expertos internacionales que nombró Luis Almagro para investigar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, que fue el informe que se presentó posteriormente a la Corte Penal Internacional. Y tuve el honor de acompañarlo al secretario general Almagro a presentar el informe ante la Corte Penal Internacional y mantener un diálogo con algunas de las autoridades de la Corte Penal Internacional para impulsar que se avance con ese informe, y luego se le solicitó a varios gobiernos de la región, y hubo 5 gobiernos de América Latina, a los cuales se sumó Canadá y Francia, que refrendaron ese informe ante la Corte Penal Internacional. O sea, hubo todo un movimiento de la región muy fuerte, gracias al secretario general Luis Almagro, para avanzar en eso. ¿Cuál era qué es lo que faltaba? La Corte Penal Internacional tiene su propia burocracia interna, lleva bastante tiempo avanzarlos ante la Corte Penal Internacional, por lo cual este nuevo informe de las Naciones Unidas, que recoge mucho de lo que se había dicho en el informe que preparó la OEA, que vuelve a plantear que es necesario que la Corte Penal Internacional avance un caso, va a crear mucha más presión política sobre la fiscal de la Corte Penal Internacional
para abrir un caso en donde no quedan, a mi juicio, por lo que me tocó investigar en el panel de expertos, no queda absolutamente ninguna duda que en muchos de los delitos que estamos hablando, ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias, no hay absolutamente, están todas las pruebas sobre la mesa, no hay ninguna duda de que hay graves violaciones a los derechos humanos y que los responsables son Maduro y el grupo de delincuentes que lo rodea. Eso la Corte Penal Internacional tiene que abrirlo muy pronto. Ya van más de 14 meses de que se presentó el informe por parte de la OEA y de ahí la importancia que este informe sea presentado con todas las pruebas nuevamente ante la Corte Penal Internacional lo antes posible, porque ahí empieza a trabajar la Corte Penal Internacional y tiene que investigar, tiene que enviar gente a sacar pruebas y lleva su tiempo. Por eso la importancia de continuar con la presión política y ese es el gran aporte que está haciendo el informe de Michelle Bachelet. Rafael, ¿cuál es su opinión? ¿Cree que este informe podrá ser utilizado con fines jurídicos? Se conocen esas 18 páginas, pero lo que sabemos es que el informe real que tiene la alta comisionada para los derechos humanos son varios folios y que estos folios tienen muchísima más información que documentan de manera más amplia cada uno de los vejámenes que sufren los venezolanos en este momento. Sí, hace algunos minutos 190 organizaciones de derechos humanos venezolanas hemos emitido un pronunciamiento no solamente para apoyar el trabajo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre Venezuela, debido a la reacción tan virulenta, tan agresiva, tan criminalizadora de las autoridades venezolanas Nicolás Maduro desde el día de ayer cuando se hizo público, sino también para pedirle que ella remita de manera formal esta investigación completa, como tú sugieres, para la oficina de la Corte Penal Internacional. Nosotros estamos seguros que esto va a ser así, porque cuando uno revisa la redacción de este tercer informe, uno se da cuenta que está escrita en el lenguaje, bajo los códigos de la Corte Penal Internacional. Incluso una de las recomendaciones dice específicamente la conformación de una comisión internacional de investigación para investigar casos individualizados de ejecuciones extrajudiciales. Allí se están diciendo varias cosas. Uno, que las instituciones venezolanas como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo no tienen ni la voluntad política ni la independencia para poder investigar esas situaciones, pero también que es importante que una institución como la Corte Penal Internacional continúe avanzando sobre esta situación. Así que para una organización de derechos humanos como Provea y como las otras, es un documento de trabajo muy importante, es una herramienta no solamente para instancias regionales y universales de protección a los derechos humanos, sino también para esos sectores que en América Latina continúan apoyando al gobierno de Nicolás Maduro. Muy interesante constatar hoy, por ejemplo, las reacciones de los diferentes grupos de izquierda y progresistas dentro de Chile, consternados con mucha preocupación debido a los resultados de este tercer informe divulgado por la doctora Bachelet. Pues Rafael, Santiago, vamos a marcar una primera pausa a comerciales. Yo los invito a que me esperen unos minutos. Cuando regresemos estaremos analizando otra gran contradicción. Y es lo que han denunciado algunos sectores, que el día de hoy, al mismo tiempo que celebran la liberación de más de una veintena de presos políticos al interior de Venezuela, fueron liberados por órdenes de Nicolás Maduro, también continúan denunciando que hay una puerta giratoria. ¿Y qué es esto? Que mientras Maduro libera presos políticos para mostrar gestos de buena voluntad ante la comunidad internacional, al mismo tiempo continúa privando de la libertad a otros venezolanos. Eso lo estaremos analizando luego de una pausa a comerciales. Que padecemos es una dictadura a lo que nos hemos enfrentado, y cuando nos preguntan ¿cuánto falta? ¿Por qué no han logrado salir de lo que pasa en Venezuela? Es porque es una dictadura. Y no es una excusa, por cierto. No me estoy excusando ante el mundo. Asumo mi responsabilidad de las acciones que vamos a liderar, de las acciones que tenemos que hacer, de lo que vamos a invocar, del acompañamiento a nuestra gente. Asumo nuestra responsabilidad. Desde muy temprano los ciudadanos respaldaron la convocatoria del presidente Juan Guaidó. Una vez más, los ciudadanos respondieron en las calles, una manifestación con un significado diferente. Basta de maltrato, basta de muertes, pidieron castigo para quienes han confiscado los derechos, para esos a los que no les importa matar para mantenerse en el poder. La esperanza es que la familia vuelva a casa. También tenemos mucha fe que todo va a llegar a su fin, porque
todo lo que comienza tiene su final. A mí me tocó ver a mi sobrino casarse por Instagram, a través de fotos, y también estar aislada de la familia, porque se van tan pequeñitos que ellos se borran de la memoria a nosotros, nos los borran. La tortura, la persecución y la violación de derechos indudablemente provocó una diáspora sin precedentes. Hoy quienes marchan son los padres de esos que se fueron, pero están convencidos de que volverán. La gente no se rinde. Despedir un hijo, ¿qué significa eso? Puedes imaginar, tú lo siento, uno aquí en el corazón, uno siente que si nos volverán a ver con vida, o es la última vez que nos vamos a ver. Es demasiado triste, demasiado doloroso. No le puedo cortar las alas, porque ellos tienen que hacer su vida, porque sinceramente aquí con lo que estamos viviendo es imposible salir hacia adelante. El presidente encargado Juan Guaidó caminó con los ciudadanos. Dijo que dialogar no es sinónimo de tontos. En el terreno que sea se medirá con la dictadura de Nicolás Maduro. Y vean el resultado de ese informe. Les pido confianza en lo que estamos haciendo. Cuando hablamos del Grupo Internacional de Contacto que llega el lunes, Enrique Iglesias, enviado de Europa. Aquí, y me perdonan la expresión bien coloquial, ¿ustedes piensan que yo soy pendejo? ¿Venezuela piensa que yo soy pendejo? ¿Ustedes creen que vamos a ir a cualquier espacio a enfrentar a la dictadura para que ganen tiempo? ¿Para que se burlen de nosotros? A todos los espacios que vamos es para enfrentarlos, es para arrebatar, es para lograr libertad, es para lograr espacios. Quienes tienen un familiar tras las rejas por pensar distinto también marcharon. La lucha es en la calle. Ya no se trata de tener esperanza, es que están convencidos de que el régimen debe salir. Pero que él, su voluntad de lucha, espíritu de lucha por la Venezuela que él quiere, no se la van a quebrantar. Que si él tiene que seguir preso, él seguirá preso. Y yo tengo esperanza que mi hijo salga lo más pronto posible. Para los ciudadanos, el informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos fue demoledor. Una vez más los venezolanos salieron a las calles respondiendo al llamado del presidente encargado Juan Guaidó. Aseguran que no van a permitir que se sigan violando los derechos humanos en Venezuela. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24. Muchas gracias, Oliver, por este reporte sobre la forma como hoy se dieron estas manifestaciones en la ciudad de Caracas. Vuelvo a Buenos Aires, Argentina. Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos de Buenos Aires y exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hubo una afirmación que también llamó muchísimo la atención y la hizo Michelle Bachelet, la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, en los momentos en que presentó este demoledor informe, como lo han calificado. Ella afirmó lo siguiente, y abro comillas, Santiago: el gobierno se comprometió a solucionar algunas de las cuestiones más espinosas, entre otras, el uso de la tortura y el acceso a la justicia. Santiago, ¿usted cree que el régimen chavista se va a investigar a sí mismo? ¿Hace parte el régimen chavista de la solución a este problema? No, de ninguna manera, y creo que es muy poca la gente que pueda creer eso luego de 20 años o 15 años de chavismo y de Maduro en el poder. Han manipulado a la comunidad internacional en muchas ocasiones, no lo lograron con la Comisión Interamericana desde ya, pero sí lo lograron con el secretario general Insulza, lo lograron hacer con UNASUR, también tuvieron un rol bastante nefasto en ese sentido con la Iglesia Católica. No tienen ninguna voluntad de hacer cambios. Yo personalmente no tengo absolutamente ninguna duda. Ahora bien, desde la comunidad internacional sí me parece importante siempre tratar de mantener vías de comunicación, por más que pueda parecer naif o inocente, es importante mantener esos canales de comunicación por la posibilidad remota, insisto, no creo que nunca vaya a pasar, de la posibilidad de un diálogo que permita una solución pacífica lo antes posible y la posibilidad de tener personas en el terreno, que eso es lo que ha logrado Michelle Bachelet, que siempre sirve, le sirve a la sociedad civil, le sirve a Rafael, tener interlocutores, tener gente de la comunidad internacional en el terreno con la que se pueda hablar. Y de ahí la importancia de ese aspecto. No creo, bajo ningún punto de vista, desde el día que Chávez modificó la Corte Suprema
venezolana y puso mayoría absoluta. A partir de ese momento empezó a morirse el Poder Judicial en Venezuela y hoy en día es payasesco, no tiene absolutamente ningún tipo de independencia y las decisiones del Poder Judicial son 100% decisiones directas del Poder Ejecutivo. Rafael, ¿cuál es su opinión? Michelle Bachelet instó al gobierno venezolano a adoptar medidas específicas para detener y remediar esas violaciones a los derechos humanos. ¿Usted qué opina de esa recomendación, de esa petición que le hace la alta comisionada al régimen? ¿Es una exculpación de alguna forma de la responsabilidad que tienen ellos en esta situación? Sí, nosotros desde Provea, nosotros no tenemos creencia de la real voluntad política de Nicolás Maduro para poder mejorar la situación estructural de los derechos humanos, que pasaría en primer lugar por la restitución de los derechos a la participación política y electoral de los venezolanos que han sido gravemente vulnerados. Sin embargo, cualquier decisión que pueda mejorar la situación concreta de una víctima de violaciones de derechos humanos, de un preso político, por supuesto, nosotros vamos a impulsarla y vamos a apoyar quienes puedan tener ese espacio de interlocución para que eso ocurra. Cuando la doctora Bachelet estuvo en Caracas, Nicolás Maduro y su equipo se comprometieron a realizar un plan de trabajo conjunto para mejorar la situación en algunas dimensiones concretas y parte de ese acuerdo de trabajo fue la presencia permanente de 2 oficiales del Alto Comisionado en Venezuela para que tuvieran la posibilidad de visitar las cárceles y entrevistar a los diferentes presos políticos para constatar su situación de privación de libertad y su integridad. Bueno, eso hasta ahora no se ha cumplido. Ellos han solicitado reiteradamente la posibilidad de visitar sitios como los del DIGESIM y constatar, entre otras denuncias, la existencia de centros de detención clandestinos en Venezuela. Sin embargo, ese anuncio que se ha hecho el día de hoy, que ha beneficiado a un número de presos políticos, por supuesto, forma parte de ese acuerdo de trabajo y lo que nosotros vamos es a agotar, por supuesto, todos los esfuerzos para que algunas de las dimensiones de este acuerdo, que va a mejorar, repito, situaciones concretas y específicas, se cumpla, independientemente de que vamos a continuar, por supuesto, presionando y activando todos los mecanismos posibles, no solamente para el rescate de la institucionalidad democrática, sino también Rafael, para la mejora de los derechos humanos. Pero, ¿usted cree que esta liberación de estos 22 presos políticos, entre los que se encuentra la jueza o la jueza María Lourdes Afiuni, que completa 9 años y 7 meses privada de su libertad, luego de que en ese entonces Hugo Chávez pidiera 30 años de prisión para esa juez, así lo dijo él? ¿Usted cree que esta liberación es un gesto de buena voluntad de Nicolás Maduro o hace parte de esa estrategia que tiene el régimen chavista para conjurar el impacto internacional que tuvo este informe que fue emitido por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos? Sí, de ninguna manera nosotros creemos que Nicolás Maduro a estas alturas tenga buena voluntad para mejorar la situación de los venezolanos. Creemos que efectivamente, como tú sugieres, forma parte de decisiones para minorar el impacto de este contundente tercer informe. Pero además también tiene que ver con una dimensión que es lo único que le interesa a Nicolás Maduro y su equipo de la relación actual con el alto comisionado, y es que la doctora Bachelet pida de manera pública el levantamiento de las sanciones financieras contra Venezuela. Fíjense que eso es una recomendación que no está presente en el informe y yo creo que fue uno de los objetivos por los cuales Nicolás Maduro permitió esta reciente visita de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para Venezuela. Es decir, todavía van a intentar ganar a su favor la visita de la Alta Comisionada con alguna declaración que sustente la narrativa oficial sobre las sanciones contra Venezuela como causa de la crisis. Sin embargo, si uno revisa el documento, está muy claramente especificado, muy claramente aclarado que la causa de la crisis económica en Venezuela es la corrupción, el desvío de recursos, la subinversión y la ausencia de independencia de poderes que puedan controlar estas diferentes irregularidades. Santiago Cantón, en Buenos Aires, Argentina. ¿Hay una puerta giratoria en Venezuela, tal y como lo ha denunciado también en las últimas horas, o lo ha venido denunciando en las últimas semanas el Foro Penal venezolano? Ellos aseguran que por lo menos esta semana 37 presos políticos fueron excarcelados, pero al mismo tiempo hay 33 nuevos presos políticos encarcelados. ¿Usted cómo interpreta esa estrategia del régimen chavista? No tengo ninguna duda, y eso fue lo que nosotros también pudimos investigar en el
panel de expertos internacionales, las salas de tortura de Maduro tienen puerta giratoria y también lo tienen las cárceles para detener arbitrariamente a miles de presos políticos. No los detienen, algunos sí, durante tiempo prolongado, otros lo detienen por días, por semanas, salen y entran otros, pero la cifra, nuevamente, cuando estamos hablando de violaciones a los derechos humanos en Venezuela, en los últimos años estamos hablando de decenas de miles de personas, y eso pasa también con los presos políticos, y no tengo absolutamente ninguna duda que si liberan a 20, mañana van a meter 20 adentro. Personalmente no creo que va a haber modificaciones, no está en el espíritu de este régimen, todo lo contrario, su voluntad es la de permanecer en el poder a toda costa. Pero vuelvo a insistir en el aspecto, por lo que plantea también la alta comisionada, de mantener dos personas en el terreno, de buscar caminos de diálogo, porque es la obligación que tiene la comunidad internacional. No existe otra alternativa. El aislamiento absoluto, sin ningún tipo de comunicación, tampoco sirve para nada. Pero si usted me pregunta personalmente a mí, yo no tengo duda de que no va a funcionar ese aspecto del diálogo, porque van a continuar van a profundizar el mismo camino. Y de ahí la importancia que actúen otros, toda la comunidad internacional, y poniendo presión vía la Corte Penal Internacional. Recordemos que que hay personas presas por decisiones de la Corte Penal Internacional. Y eso es lo que tenemos que lograr. Pues Santiago Cantón, en Buenos Aires, Argentina, secretario de Derechos Humanos de Buenos Aires y exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como siempre, es un gusto para nuestra audiencia tenerlo aquí en el programa La Noche. No, gracias a ustedes por invitarme y saludos a Rafael. Rafael Uzcategui, en Barquisimeto, Venezuela, coordinador general de la organización Provea, Programa Venezolano de Educación en Derechos Humanos. Muchas gracias por haber hecho este análisis de este demoledor informe que fue dado a conocer el día de hoy por la alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU. Muy buenas noches y gracias a ustedes por el contacto. Saludos a toda la audiencia y a mi amigo Santiago también. Hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. A todos nuestros televidentes los invitamos a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @NTN24, @SegurizatiNTN24, @JeffersonNTN24, @LaNocheNTN24. La noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.